Una joven monja transcribe la carta que divulga un secreto que ha guardado desde su infancia. Pero el Vaticano teme que el explosivo contenido de la carta pueda conmocionar el mundo y decide mantenerlo oculto durante casi 50 años. Hace casi un siglo fuimos advertidos de que si no cambiábamos nuestro estilo de vida, estábamos condenados. Pero, ¿quién recibió esa advertencia? ¿Y quién nos advirtió? Durante miles de años, los profetas de todo el mundo han vaticinado el final de los tiempos. Más de uno sugiere que el apocalipsis se acerca a paso veloz. Esta convergencia teórica entre las profecías del juicio final y los acontecimientos que vivimos hoy en día se denomina el efecto Nostradamus, la profecía perdida de Fátima. 1917. A las afueras del pueblo de Fátima, Portugal, 3 niños pastores afirman haber visto a la Virgen María. Según la leyenda, la aparición compartió con ellos 3 secretos en clave sobre el oscuro futuro que le esperaba a la humanidad. Envuelta en misterio durante 83 años, la parte final de la profecía podría referirse al cataclismo definitivo. Una tercera guerra mundial nuclear que estallaría en el momento presente. Se ha especulado mucho acerca de este secreto. ¿Qué esconde? ¿Por qué no se revela? ¿Acaso habla del fin del mundo? El secreto tenía que ver con fenómenos tan devastadores que podrían significar el fin del mundo tal y como lo conocemos. Trataremos de averiguar si los 3 secretos de Fátima están relacionados con acontecimientos reales sucedidos en nuestro pasado. Y si la tercera y última profecía describe un mundo futuro ahogado por las llamas de la Tercera Guerra Mundial. Si otras profecías confluyen en algún punto con esta teoría, podríamos estar ante la prueba del efecto Nostradamus. Primavera de 1917. El derramamiento de sangre, las enfermedades y la muerte provocados por la Primera Guerra Mundial sacuden Europa. En estos, los más tristes de los tiempos, llegan noticias de un mensaje quizás entregado por algún emisario de Dios. La gente sabía que algo pasaba allí, algo sobrenatural. El 13 de mayo, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos más pequeños, Jacinta y Francisco Marto, paseaban por el Prado. Según su testimonio, de repente vieron una luz cegadora. Una figura celestial apareció sobre una nube ante ellos. Lucía lo recuerda así. Una mujer vestida toda de blanco que brillaba más que el sol. Le preguntaron quién era, y ella dijo que Nuestra Señora. Le preguntaron que de dónde venía, y ella contestó que del cielo. Y luego le preguntaron qué quería, y les respondió que quería que volviesen todos los días 13 de cada mes. A partir de entonces, desde mayo hasta octubre, Nuestra Señora se les apareció cada día 13 y fue transmitiéndoles un importante mensaje. Según los creyentes, en el fondo de ese mensaje había una advertencia para la humanidad. Dios estaba enfadado con nuestro estilo de vida pecaminoso y el castigo sería la guerra y la aniquilación. La Virgen les prometió a los niños que si volvían cada día 13, iría desvelándoles cómo podría la humanidad ser redimida. Los niños accedieron a volver puntualmente para recibir instrucciones. Según la historia, después de la primera visita de María, Lucía decidió mantener el secreto. Pero Jacinta, la más pequeña, no fue capaz de contener su emoción y se lo contó a su madre. Enseguida los rumores empezaron a circular. A pesar de la profunda tradición religiosa del pueblo, muchos dudaban de la historia de los niños. Una vez que empezó a correrse la voz, muchos fueron los que no le concedieron crédito por considerarlo fantasías infantiles. Pero incluso sometidos a un exhaustivo interrogatorio, los testimonios individuales de los niños guardaban una coherencia sorprendente. Todos recordaban perfectamente detalles minuciosos del encuentro, algo nada habitual en niños tan pequeños. Siempre se mantuvieron fieles a la misma versión de los hechos. Eso sembró la duda en muchos descreídos, porque se preguntaban cómo 3 niños tan pequeños, amenazados incluso de muerte para que confesaran, podían seguir defendiendo su historia si no era cierta.
Al mes siguiente, unos cuantos vecinos del pueblo acompañaron a los niños hasta el prado para comprobar si la Virgen aparecía como había prometido. Según los testimonios posteriores, algunos fueron con el ánimo de desacreditar a los niños, muchos más con intención verdadera de creer, pero lo único que vieron fue a los niños sumirse en un trance durante la supuesta aparición de María. Aún así, con el paso de las semanas, el interés creció. La muchedumbre era cada vez más numerosa. Cada vez había más gente que creía, a pesar de no ver nada. Según los niños, el 13 de julio de 1917, la fecha de la tercera supuesta visita, María cumplió su promesa de revelar a la humanidad en pecado la manera de ser redimida y los horrores que nos esperaban si por el contrario elegíamos seguir ofendiendo a Dios. Parece que anunció a los niños 3 profecías secretas que no debían desvelar a nadie hasta que llegara el momento oportuno. La revelación de estos secretos debería esperar décadas, pero Lucía sabría cuándo habría llegado el momento. Nadie creería en los mensajes a menos que existieran pruebas irrefutables de que procedían del cielo. Los niños le dijeron a la Virgen, tratamos de que la gente nos crea, pero no lo hacen. Es muy difícil. Y la Virgen les contestó, el 13 de octubre, en torno a las 12, realizaré un milagro para que todo el mundo lo vea. Ese día, el mismísimo día de la visita definitiva, los testimonios sugieren que allí se congregaron unas 70.000 personas procedentes de todo Portugal, que, empapadas de lluvia, esperaban sobre la tierra fangosa, y confirmaron haber sido testigos de lo que acabó conociéndose como el milagro del sol. Mi abuelo lo describía como que los cielos se abrieron y ahí estaba el sol, con unos colores preciosos, espléndidos, que fue como si el sol bailara. Así lo describía él. El sol bailó a su alrededor. Algunos creyeron incluso que se trataba del fin del mundo. En un radio de kilómetros, la gente pudo contemplar esta maravillosa señal en el cielo. Fue vista por otras 15.000 personas en la periferia, a unos 32 kilómetros alrededor del lugar. Ninguno estaba borracho ni nada de eso. Tuvo que ser algo realmente cataclísmico para explicar tal invasión de histeria colectiva. No hay constancia fotográfica de la supuesta aparición, y la mayoría de los expertos coinciden en afirmar que, apoyándonos en las normas de la física que rige el universo, es simplemente imposible que el Sol zigzagueara. Desde un punto de vista científico, puedo decirles que físicamente aquello no ocurrió. El Sol no puede variar su índice de rotación. No puede cambiar su posición en ningún sentido, porque si eso ocurriera, la vida en el planeta Tierra se hubiera extinguido inmediatamente. No estoy negando su experiencia, sino el modo en que la han interpretado. Aún así, el Vaticano, la institución católica más importante del mundo, mantiene hasta la fecha una posición clara respecto a los insólitos acontecimientos que sucedieron aquella lluviosa tarde de sábado. La Iglesia es tremendamente cauta a la hora de determinar si existen o no motivos para creer en que aquella aparición se produjo realmente, y llevan a cabo minuciosas evaluaciones para proteger su credibilidad. El milagro del sol que se obró el 13 de octubre de 1917 fue tan profundo y presenciado por 70.000 testigos que la Iglesia lo considera cuestión de intervención divina. La Iglesia acepta que fue un milagro. Un año después de las supuestas apariciones, una epidemia de gripe asoló Europa. Los 2 pastorcillos más pequeños terminaron sucumbiendo a la enfermedad sin haber revelado jamás ni una palabra de las profecías secretas. Pero la niña mayor, Lucía, sobrevivió y varios años después ingresó en un convento. No fue, no obstante, hasta la publicación de sus memorias en 1941 cuando la hermana Lucía presintió que había llegado el momento de desvelar el contenido completo del así llamado primer secreto. Nuestra Señora nos mostró un inmenso mar de fuego que parecía estar bajo la tierra. Sumergidos en ese fuego había demonios y almas con forma humana, como ascuas incandescentes, como negras o de bronce, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación.
Nuestra Señora nos dice que todos vamos a encontrar la muerte y seremos juzgados si perpetuamos este estilo de vida disoluto, pecaminoso. Moriremos sin contar con la gracia de Dios, habiéndolo ofendido, y estaremos perdidos. Creo que ese es el motivo por el que Dios permitió a aquellos niños ver el infierno. Según el testimonio de Lucía, las aterradoras imágenes del infierno reveladas a los niños se parecen asombrosamente a la descripción que del infierno hace el polémico libro del Apocalipsis de la Biblia. Los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. El libro del Apocalipsis termina con aquellos que han pecado quemándose en ese mismo infierno, el descrito en el primer secreto de Fátima. Hay quienes defienden más bien que el primer secreto es una profecía sobre la Primera Guerra Mundial, una guerra que conmocionaba a Europa en la misma época en que la profecía fue supuestamente revelada a los niños, 1917. Es posible que esta profecía tuviera algo que ver con la carnicería de la Primera Guerra Mundial, donde había batallas, donde se utilizaban proyectiles potentes y gases que mataban a cientos de personas. Según Lucía, María les dijo: esta guerra terminará, pero una mucho más sangrienta habrá de llegar. Si su advertencia contra el ateísmo no es escuchada, ¿en qué medida podría su profecía de esta siguiente gran guerra estar relacionada con un tercer secreto aún más mortal? Muchos devotos católicos creen que en 1917 la Virgen María se apareció a 3 niños portugueses y les confió los llamados 3 secretos de Fátima. Se dice que estas profecías alertan a la humanidad sobre el terrible final que le espera al mundo si sus habitantes no vuelven al buen camino. Pero, ¿hay algo de verdad en esta historia? Un análisis más profundo podría arrojar luz sobre una posible conexión entre estos secretos y la inestabilidad actual. Algunos sugieren que existe una relación directa entre las profecías apocalípticas de María y los actuales conflictos entre las 2 religiones más practicadas del mundo. ¿Podría el escenario de las apariciones proporcionar una pista sobre esta posible relación? Se produjeron en Fátima, Portugal. Fátima recibe su nombre de una princesa llamada, a su vez, como la hija más querida de Mahoma. Mahoma es el fundador de la religión islámica, la que hoy día practican los musulmanes. Algunos creen que no es una coincidencia que 2 de las figuras femeninas religiosas más importantes, María y Fátima, tengan un papel protagonista en esta historia. Los musulmanes profesan un gran respeto a la Virgen María. Es la única mujer a la que se menciona en el Corán. María, nuestra Madre Celestial, aparece más veces en el Corán que en la Biblia. Existe una misteriosa conexión en todo esto. Los creyentes apuntan a esta conexión como el motivo por el que María eligió el pueblo de Fátima para revelar sus profecías. María se apareció en Fátima como muestra de su agradecimiento a los musulmanes por el respeto que le profesan. ¿Podrían las llamadas profecías de Fátima terminar escondiendo la clave para sosegar el turbulento mundo actual? ¿Y podría ser esta una progresión de acontecimientos que empezara durante la primera mitad del siglo XX? Solo la única testigo superviviente de las apariciones de María tendría las respuestas. 24 años después de proclamar haber recibido la visita de la Virgen, Lucía dos Santos, que vivió como monja en Tui, Galicia, decidió que el mundo estaba por fin preparado para escuchar los 2 primeros de los 3 secretos de Fátima. La tercera y más escalofriante de las profecías permanecería oculta otros 60 años más. En 1941 empezó a escribir sus memorias y en ellas reveló todos los detalles de lo que había ocurrido. La primera fue una espeluznante visión de un infierno en llamas, que algunos interpretan como un mensaje sobre los horrores de la Primera Guerra Mundial. Esta guerra ha de terminar muy pronto, pero si la humanidad no deja de ofender a Dios, otra ha de llegar y estallará durante el pontificado de Pío XI.
Para algunos, la coincidencia de este secreto con los hechos reales es auténtica. La Primera Guerra Mundial terminó el año en que la Virgen supuestamente se apareció en Fátima. Hay que señalar también que en aquella época, 1917, no existía ningún Papa Pío XI. Solo el tiempo diría si esa predicción habría de hacerse realidad. El Papa regente en la época en que se produjeron las visiones era Benedicto XV, así que Nuestra Señora incluso dio el nombre del Papa Pío XI. Pero no se acaba ahí la intriga de esta profecía. Lucía cuenta que la tenebrosa adivinación de María proclamaba un misterioso augurio que señalaba el comienzo de una nueva gran guerra. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que esa es la señal enviada por Dios de que está a punto de castigar al mundo por sus crímenes. 25 de enero de 1938, 2 meses después de que Adolf Hitler mantuviera una reunión secreta para revelar sus planes de guerra a su círculo más íntimo de asesores. Una fatídica serie de patrones de luz iluminaron el cielo de la noche sobre toda Europa. ¿Fue esta la premonitoria señal descrita en el Segundo Secreto o solo una coincidencia cósmica? Estas espectaculares auroras boreales fueron vistas en toda Europa, tanto que en Suiza todavía se podía leer el periódico en la calle a las 11 de la noche. Esa fue la señal de que Dios iba a castigar al mundo. Pero la causa de este fenómeno natural tiene una clara explicación científica. No ocurre siempre que las auroras boreales se vean en latitudes tan al sur. Pero en 1938 se produjo un máximo solar. Y cuando hay máximos solares, se originan tormentas solares, patrones de campos magnéticos del Sol muy fuertes, que interactúan con el campo magnético de la Tierra y provocan auroras boreales muy visibles. Algunos creen que el despliegue de luz de 1938 dotaría de credibilidad al mito. 47 días después de aquello, Hitler invadió Austria. La gente dice que eso ocurrió en 1938 y la Segunda Guerra Mundial no estalló hasta el 39. No obstante, los historiadores coinciden en señalar que la guerra empezó a gestarse cuando Hitler movilizó sus tropas hasta Austria. Y eso sí sucedió durante el pontificado del Papa Pío XI. El Segundo Secreto culmina con una nueva advertencia, esta vez sobre el fenómeno político y económico que ganaba terreno en el mundo por entonces, el comunismo, y su principal valedor, Rusia. Según Lucía, María dijo: Vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras. Varias naciones serán aniquiladas. Una consagración es confiar algo a Dios. Un país o una persona o lo que sea se confía a la protección de Dios o de la bendita Virgen María. Nuestra Señora nos advirtió de que en Rusia se desencadenaría un infierno, que fue el comunismo, que esparciría sus errores por el mundo. A través del comunismo se llega a los gobiernos sin dioses, porque son ateos. En 1917, la Revolución Rusa derrocó al régimen zarista y poco después implantó una dictadura comunista, la Unión Soviética. Los rivales del poder establecido fueron pronto eliminados, incluidos los líderes religiosos. Destruyeron iglesias, motivos religiosos, asesinaron a cientos de civiles y anunciaron que sería el poder y la autoridad del gobierno los que sustituirían a Dios en nuestras vidas. La gente de la Unión Soviética realmente creyó que asistían al fin del mundo, que Lenin era el anticristo, porque les dijo que no había Dios, que Dios era el Estado, que él era Lenin y que les iba a proveer de cuanto necesitaban. Era casi como un nuevo Dios. Según la historia, estos ultrajes cometidos contra el cristianismo motivaron una nueva aparición sagrada. El 13 de junio de 1929, Nuestra Señora se le apareció a la hermana Lucía y le dijo: ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, que consagre a Rusia para que cierto periodo de paz le sea garantizado a la humanidad. Con el destino de la humanidad aparentemente pendiendo de un hilo, Lucía reveló su urgente mensaje al Papa del momento, Pío XI, tal y como fue anunciado. Pero el Papa decidió no llevar a cabo la orden.
Por algún motivo el Papa creía en ellos, pero no actuó en consecuencia, consagrando a Rusia. Algunos creen que de hecho Lucía apunta a este retraso como un factor que favoreció la expansión de los demonios comunistas. La mayoría de los historiadores estarían en desacuerdo y señalan su propio culpable. El creciente poder de la Unión Soviética fue lo que propició la difusión del comunismo. En 1941 la Segunda Guerra Mundial asola toda Europa. Millones de personas sufren bajo el terror en aumento del sistema opresor comunista de la Unión Soviética. Otros tantos mueren en los campos de batalla y de trabajo. En un intento por detener tanta barbaridad, el siguiente Papa, Pío XII, procedió a la consagración de Rusia. El Papa Pío XII realizó la primera consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Pero, como Lucía dijo entonces, no se hizo de acuerdo con el procedimiento exigido por la Virgen, porque la hizo el Papa unilateralmente, sin contar con la opinión de los obispos del resto del mundo. Pendientes de cumplir, por tanto, las instrucciones de María, 2 intentos más de consagración se realizaron en 1952 y 1964. Pero según las palabras de la atormentada hermana Lucía, Dios no quedó contento, y el mundo sufrió por ello. Como la consagración no se produjo cuando Dios ordenó que debía producirse, Rusia esparció sus errores por el mundo. Justo como la aparición de María supuestamente había anunciado, China se convirtió en un estado comunista en 1949. Fidel Castro declaró oficialmente comunista a Cuba en 1961. A principios de los 80, casi la tercera parte de la población mundial vivía bajo un régimen comunista. Rusia había expandido eficazmente el comunismo y el ateísmo. Algunos exégetas de la Biblia sugieren que la expansión del comunismo también fue pronosticada en el Apocalipsis. En el Apocalipsis 12:3 se menciona a un gran dragón que sacude un tercio de las estrellas. Lo que también es interesante porque en su momento de mayor expansión, el imperio comunista dominaba sobre un tercio de la población mundial. Pero ¿prueba eso de manera irrefutable que múltiples profecías coinciden con los hechos presentes y que el segundo secreto pronosticó la expansión del comunismo? Entretanto, un tercer y más tenebroso secreto quedaba aún por divulgarse. Uno que según los creyentes podría hacerse realidad en nuestro tiempo. En 1941, la hermana Lucía escribió los 3 primeros secretos por solicitud del obispo de Leiria, Fátima. Más tarde el obispo le dijo a Lucía, hay más, sabemos que hay más. Cuando la hermana Lucía cayó enferma en 1943, el obispo le ordenó escribir el tercer secreto, el que había mantenido tantos años oculto. Lucía accedió, pero el mundo tendría que esperar un poco más para conocerlo. Escribió el secreto y lo metió en un sobre sellado con lacre, pidiendo que solo fuese abierto en 1960 o después de su muerte. ¿Pero por qué 1960? ¿Cuál era el impactante contenido de aquel sobre? Una creencia ampliamente extendida sugiere que en 1917 la Virgen María se apareció a 3 niños en el pequeño pueblo portugués de Fátima. A ellos les confió 3 secretos que contenían una serie de premoniciones. En 1960, muchos devotos católicos de todo el mundo estaban convencidos de que las profecías contenidas en los 2 primeros secretos ya se habían hecho realidad. Pero el tercer secreto, junto con las profecías que pudiera esconder, seguía siendo un misterio. Igualmente misteriosa era la orden de la hermana Lucía de que el tercer secreto no debía revelarse hasta 1960, cuando, según ella, el mundo estaría preparado para interpretarlo. A cada subsiguiente papa después de aquello, se le entregó el secreto en un sobre lacrado. El Papa leía el secreto y decidía si había llegado el momento oportuno para revelarlo o no. La mayoría de los papas consideraron que no había llegado aún el momento oportuno, así que el secreto volvía al sobre y este a los archivos vaticanos.
Muchos se preguntan por qué el Vaticano actuó supuestamente contra los deseos de Lucía de revelar el secreto en 1960. Las hipótesis de la opinión general sobre su contenido oscilaban desde la aniquilación nuclear a profundas escisiones dentro de la Iglesia Católica. 1960, el punto más tenso de la Guerra Fría. Estados Unidos y Rusia estaban bloqueados en un punto muerto nuclear. La expansión del comunismo acechaba como resultado directo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Cuba cayó ante los comunistas rebeldes, la ideología marxista ganó apoyos en el hemisferio occidental. Surgió esa teoría del dominó, de que una vez que un país abrazaba el comunismo, como en un efecto dominó, iban cayendo el resto de países a su alrededor. En respuesta, la CIA planeó la invasión de Bahía de Cochinos para derrocar al régimen cubano de Fidel Castro. El gobierno hará todo lo posible y lo imposible para que ningún estadounidense se implique en ninguna acción. Pero este golpe de Estado fracasó. La tensión entre Estados Unidos y la protectora de Cuba, que no era otra que la URSS, aumentó. Quienes creían en las profecías de Fátima temieron que la amenaza de una guerra nuclear fuera contra lo que advertía la profecía del tercer secreto. Otros, por su parte, sospechaban que el tercer y último secreto se refería específicamente a la propia Iglesia Católica. El Papa Pío XI, el único aparentemente mencionado en la narración de Lucía del segundo secreto de Fátima, mantuvo su papado durante 17 años, exactamente la cantidad de tiempo especificada en la predicción de Nostradamus. Y fue durante su pontificado cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Como también se predijo en el segundo secreto, según el testimonio de Lucía. ¿Podría esto establecer una conexión antes inexplorada entre los tres secretos de Fátima y Nostradamus? 5 cambiarán tan pronto se acabe el plazo. Después, uno será elegido al mismo tiempo que de los romanos no será muy conforme. Centuria Quinta, Cuarteta 92. El quinto papa después de Pío XI fue Juan Pablo II, el primer pontífice no italiano en 450 años. Muchos católicos creen que Juan Pablo es el núcleo en torno al que realmente gira el tercer secreto de Fátima. El lema del Papa Juan Pablo II era Totus tuus, todo vuestro. Dedicó su pontificado a Nuestra Señora. Juan Pablo II dijo, el mensaje de Fátima es más importante hoy que nunca. Pero, ¿cuál era ese mensaje? Algunos expertos creían que el último secreto revela una trama de corrupción en el Vaticano. El abandono de los principios de las Escrituras y la posible desaparición de la Iglesia Católica. La apostasía es la renuncia completa a la fe católica que aparentemente se ejercería desde dentro de la Iglesia Católica y desde las posiciones más altas de su jerarquía. Pero la Iglesia Católica persevera e insiste en que no es probable que esa destrucción sea lo que el Vaticano está ocultando. Esto lleva a algunos a sospechar que el último secreto de Fátima podría contener una profecía sobre el apocalipsis nuclear y la aniquilación definitiva de la humanidad. Una aparición sagrada. 3 niños pastores. 3 tenebrosos secretos, todos ellos protegidos supuestamente bajo la coraza del Vaticano, son las profecías de Fátima. Durante más de 80 años, el duradero misterio del tercer secreto de Fátima desafió toda explicación, ya que supuestamente el segundo secreto proclamaba que si Rusia no era consagrada, las naciones sufrirían una violenta destrucción. Muchos católicos temían que el último secreto contuviera una horrible profecía que pronosticara una guerra nuclear. Entonces, el 13 de mayo de 2000,
Cuando se cumplía el 83º aniversario de la primera aparición, el Vaticano anunció al mundo que por fin iba a revelar el tercer secreto. El Vaticano publicó el intrigante contenido de la carta de la hermana Lucía, recibida en 1944, que detallaba la última profecía. La primera parte del tercer secreto hablaba de una catástrofe anunciada. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. Transmitía la idea de que un terrible incendio iba a envolver la tierra, pero que cuando el ángel se disponía a tocar con su espada de fuego el mundo, la Virgen María ponía su mano en medio y evitaba que la espada hiciera contacto con la superficie. Creo que eso significa que nos salva de una posible guerra atómica. ¿Era una profecía para el futuro o para el pasado? Cuando escribió la carta, la hermana Lucía advirtió de que no se abriese hasta 1960. ¿Existe alguna conexión entre esa fecha y la profecía de la aniquilación del mundo? 17 de abril de 1961. Estados Unidos lanza un ataque fallido contra Bahía de Cochinos, en la costa sur de Cuba. Esto fue el desencadenante que condujo directamente a la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962, en la que las dos superpotencias nucleares más relevantes del mundo se enfrentaron en un tira y afloja que podría haber destruido el mundo tal y como hoy lo conocemos. Rusia había instalado misiles atómicos en Cuba muy cerca de la costa estadounidense y el presidente John Fitzgerald Kennedy no estaba dispuesto a consentirlo. Le dijo al gobierno cubano que quería que los retiraran inmediatamente, pero Rusia respondió que de ningún modo. Sabíamos que teníamos un arma apuntándonos directamente. Nuestro país considerará cualquier ataque con misiles nucleares perpetrado desde Cuba contra cualquier país occidental como un ataque de la Unión Soviética a Estados Unidos. Kennedy dejó muy claro en sus discursos por televisión que si un misil salía de Cuba reaccionaríamos como si hubiera salido desde Moscú. De modo que si eso hubiera sucedido, Estados Unidos hubiera atacado con misiles a la Unión Soviética y ellos, lógicamente, habrían respondido al ataque, el resultado, la destrucción del mundo. Los historiadores creen que la habilidad diplomática del presidente John Fitzgerald Kennedy, casualmente el primer presidente católico de Estados Unidos, evitó la catástrofe que hubiera supuesto un posible enfrentamiento nuclear. Desde los 80, el comunismo ha ido perdiendo terreno, y en la actualidad las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se han suavizado considerablemente. Pero los devotos católicos atribuyen parte del mérito al más querido de sus pontífices, el Papa Juan Pablo II, y a su vínculo personal con Lucía y el tercer secreto de Fátima. El Papa Juan Pablo II leyó también ese tercer secreto. Como una de las figuras capitales del Vaticano desde los 60, el Papa podría haber conocido el contenido del secreto desde hacía décadas, pero solo en el momento de su revelación, esta conexión por fin se presentó clara. La narración de Lucía del tercer secreto seguía así. Hemos visto a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Subió una montaña empinada. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas. Llegados él y otras figuras religiosas a la cima del monte, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Para muchos, esta parte del tercer secreto describe los acontecimientos del 13 de mayo de 1981. Exactamente 64 años después de la primera supuesta aparición de la Virgen María en Fátima. 20.000 devotos se congregan en la plaza de San Pedro para atender al sermón del Papa. De repente suenan unos disparos. Un terrorista ha intentado asesinar al Papa Juan Pablo II. Durante su convalecencia, que duró unas 3 semanas, solicitó que le llevaran toda la documentación sobre Fátima. Este intento de asesinato motivó que el Papa revisara el tercer secreto y se dio cuenta de que hablaba de él y que la profecía se había cumplido en ese intento de asesinato.
Dijo, según la visión de los pastores, yo debía haber muerto, y de hecho, estuve a punto de morir, pero la Madre Celestial lo impidió. Dice que Nuestra Señora guió la bala a través de su cuerpo. La bala no tocó ningún órgano vital en su trayectoria por el cuerpo del Papa. Pasó a apenas milésimas de milímetro de ellos. Un segundo intento de arrebatarle la vida al Papa se produjo un año después, durante una visita a los santos lugares de Fátima, en Portugal. Un sacerdote católico trató de apuñalar al Papa con una bayoneta, pero fue reducido por el equipo de seguridad. Poco después del segundo intento frustrado de asesinato, Juan Pablo decidió que era el momento de consagrar a Rusia como era debido. Escribió una carta a todos los obispos, incluidos los ortodoxos, invitándoles a unirse a él para la consagración del mundo, Rusia incluida, al Inmaculado Corazón de María. El 25 de marzo de 1984, más de 50 años después de la fecha indicada por Lucía a la Iglesia Católica, por fin el Vaticano consagraba a Rusia. La hermana Lucía dijo, sí, Santo Padre, el cielo ha aceptado la consagración. Entonces, sucedieron una serie de cosas maravillosas. Gorbachev llegó al poder con un ánimo de corazón distinto y decidió hacer una visita al Papa. Mikhail Gorbachev, respaldado por el KGB, el dictador comunista más poderoso del mundo, modificó su postura respecto a la Iglesia. Su corazón fue iluminado. Vio la verdad. Algunos expertos discrepan de que el colapso de la antigua Unión Soviética se debiera a la intervención divina. Ven en ello, en cambio, una estrategia de supervivencia y un intento de perpetuación de Rusia en un mundo que cambiaba velozmente. Cuando Gorbachev llegó al poder, la Unión Soviética llevaba 20 años estancada como país y como economía. Su sistema financiero cayó. La gente tenía que hacer horas de cola para conseguir pan o papel higiénico. Gorbachev quería transmitir la sensación de apertura y reestructuración porque se dio cuenta de que no tenía alternativa. Mikhail Gorbachev no cambió de opinión respecto al comunismo, simplemente inició una reforma que se le fue de las manos. Aún así, algunos apuntan a la intervención de un poder superior que restableció las prácticas religiosas en una región que había vivido oprimida más de 70 años. Debemos tener en cuenta que hablamos del país más ateo del mundo, que imponía el ateísmo allá donde llegaba. Gorbachev visita al Papa. La bandera comunista se arría por última vez en la Rusia comunista. Cae el muro de Berlín y la libertad religiosa se proclama de nuevo en Rusia, con un resurgimiento espiritual asombroso desde entonces hasta ahora en el país. Es posible que aquellos momentos decisivos, desde la crisis de los misiles de Cuba hasta la Guerra Fría y los intentos de asesinato del Papa, junto con la caída del comunismo, sean una mera coincidencia? ¿O podría tratarse de la materialización definitiva de la profecía de Fátima? En 1989 el muro de Berlín cayó de manera pacífica. El mismo pueblo que lo levantó lo tiró. Eso es una conversión, un profundo cambio en el corazón. La Guerra Fría terminó con ello, así como la amenaza inminente de una destrucción nuclear que había pendido sobre el mundo desde principios de los 50. Aún así, algunos mantienen que existe una profecía más misteriosa y siniestra escondida en el tercer secreto, que el misterio no estaría aún resuelto del todo. Porque hay tantos creyentes convencidos de que la profecía de Fátima hace referencia a la Tercera Guerra Mundial. Una de las polémicas más intrigantes y duraderas de la Iglesia Católica, las profecías de Fátima. Creo que el motivo de tanta polémica y especulación es la propia naturaleza humana, afanada en saber y en saber con claridad. Necesitamos encontrar respuestas. Estamos en un cruce de caminos. Una dirección conduce hacia el mundo en paz. Si tomamos la otra, la equivocada, seremos testigos de guerras que causarán el exterminio de las naciones. El primer secreto anunciaba almas abrasándose en el infierno. El segundo advertía de una devastadora guerra. Los creyentes afirman que ambos se han cumplido en la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Pero hay quienes defienden que la tercera profecía aún no se ha hecho realidad. En tal caso, ¿qué verdades escondidas pueden yacer en las cajas acorazadas del Vaticano?
Existen aún personas, ciertos grupos, que no creen que se haya revelado el texto completo del tercer secreto e insinúan que el Vaticano oculta aún algo. El Vaticano reveló lo que afirmaron era el tercer secreto el 26 de junio de 2000, pero no puede ser el tercer secreto. Una persona que tuvo la oportunidad de leer el tercer secreto dijo que comprendía de 20 a 25 líneas. La versión del tercer secreto de Fátima publicada por el Vaticano consta de 62 líneas. La versión del Vaticano del tercer secreto de Fátima no porta la firma de la hermana Lucía al final del escrito. Todas las cartas anteriormente publicadas, las auténticas de la hermana Lucía, llevaban su firma al final. Hay quienes creen que esta parte del tercer secreto, que según ellos seguiría oculta, contiene la profecía de nuestra futura desaparición y quizá de una guerra nuclear. Pero la mayoría de los fieles vaticanos se sienten satisfechos con la Iglesia y con el modo en que ha ido revelando las palabras de la hermana Lucía sobre sus visiones de la Virgen. Plantear que el tercer secreto no ha sido revelado del todo no tiene más sentido que el puro sensacionalismo. El asunto es que el Vaticano disponía de los originales de la hermana Lucía en portugués. Se puede buscar abiertamente en Internet, no hay trampa. El Papa Juan Pablo II dijo que el mensaje había sido transmitido. El actual Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, afirmó exactamente lo mismo. Me consta que la hermana Lucía se molestó mucho al enterarse de la desconfianza de la gente sobre la posible ocultación de parte del mensaje. El 13 de febrero de 2005, después de una vida dedicada a satisfacer los que, a su juicio, eran los deseos de la Santa Madre respecto a la difusión de los mensajes de Fátima, la hermana Lucía murió por causas naturales a los 97 años. 2 meses después moría Juan Pablo II a los 84 años. Hoy, el Vaticano sigue manteniendo su postura de plena fidelidad a los hechos que sucedieron en Fátima en 1917. El Papa Benedicto XVI escribió una minuciosa y extensa explicación sobre Fátima. Las apariciones contaban con el respaldo de la Iglesia. Todas las profecías se habían hecho realidad. Pero para algunos no está tan claro que las profecías se hayan cumplido íntegramente. Creen que podemos seguir en el camino hacia la desaparición. La profecía comprende 2 vías. Una nos lleva a sanguinarias guerras que destruirán naciones y otra a la paz mundial. Para los fieles de la Iglesia Católica y quienes creen en la profecía, el mensaje sigue siendo apremiante. El mensaje que nos confió Nuestra Señora es a menudo llamado el plan de paz de los cielos. María vino a decirnos que debíamos vivir vidas responsables. Las apariciones de la Virgen en Fátima constituyen una de las muchas manifestaciones de Dios en el mundo y nos advierten: tened cuidado, algo no va bien. El mundo corre peligro. No nos gusta lo que está sucediendo. ¿Ha sido íntegramente revelado el tercer secreto o, como algunos creen, el Vaticano aún oculta parte de la luz con su alargada sombra? Si atendemos a la situación actual de Estados Unidos, es obvio que nos encontramos al borde del precipicio de aniquilación contra el que nos advirtió la Virgen. Pero cuando hablamos de aniquilación, la mayoría de la gente piensa en una nube con forma de seta y una explosión a escala masiva. Sin embargo, hay muchas formas de aniquilación, porque si haces fracasar la economía de un país, lo estás aniquilando. Los intérpretes de los acontecimientos presentes sugieren que existe aún esa posibilidad, mientras la crisis de Wall Street no repunte y las armas nucleares sigan en poder de radicales extremistas. Estados Unidos es el único país que ha utilizado alguna vez las armas nucleares y creo que si alguna vez lo hiciera otro, sería mucho más fácil para un tercero y un cuarto y un quinto. Se rompería el hielo. Otros sugieren que tenemos una oportunidad para cambiar el curso de las cosas. La verdadera cuestión es si empleamos nuestro libre albedrío para traer la paz a la Tierra. Las 2 grandes potencias nucleares del mundo, Estados Unidos y Rusia, deben predicar con el ejemplo. O si lo empleamos para implantar el infierno. Porque lo que está en juego es la salvación de las almas y la paz del mundo. ¿Qué podría ser más importante para la humanidad que la salvación de las almas y la paz del mundo?
Si la profecía de Fátima converge con la paz entre los pueblos, podríamos considerarlo la reivindicación definitiva de las visiones de los 3 niños.